9:41 de la mañana, tenemos con nosotros a Alberto Aza, portavoz de CECA. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, estrenamos mes de marzo. ¿Cómo veis la fotografía actual? Un año movidito. Un año movidito, sí. Seguimos estando en un entorno pues, de mucha incertidumbre, aunque quizás en una nota positiva, ¿no? Cogerla con mucha cautela. Algunos de esos escenarios tan pesimistas que podíamos tener al principio de toda esta crisis parece que quizás no se vayan a cumplir, ¿no? Como por ejemplo el desabastecimiento energético en Europa o unos precios del gas que están por debajo de lo que se había previsto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, mucha incertidumbre, un contexto claro de ralentización económica. Habrá que ver esos países de la Unión Europea si son finalmente capaces o no de sortear la recesión. Y en cualquier caso, pues las previsiones son que España pues, tenga un desempeño mejor al del resto de los países europeos, ¿no? Explicado en parte pues, por una inflación que parece que se está comportando mejor de lo previsto, aunque está repuntando, hemos visto en enero y en febrero, ¿no? Y por lo menos que está debajo de la media europea. Un mercado de trabajo que resiste bien, un turismo que se ha recuperado, ¿no? Y esto bueno, hace que en el caso español podamos prever un crecimiento, como digo, superior al que pueda haber en Europa, ¿no? Pero en cualquier caso también hay muchos desafíos, ¿no? que hay que atender. ¿Tipo de interés? Y el gobierno dice, en este movimiento de subida de tipo de interés, aquí hay alguien que se está forrando, lo han dicho tal cual, vamos a meterles un impuesto que a todas luces parece incluso inconstitucional. Y ahí entréis vosotros a recurrirlo. Hay que explicarle a la audiencia que el impuesto va al ingreso y no al beneficio. Es decir, una empresa con pérdidas paga el impuesto porque va al ingreso, no al final. Efectivamente, no está grabando beneficios, sino que está grabando ingresos, como tú dices. Un impuesto pues que no nos gusta, ¿no? Y lo hemos dicho desde un principio. Existen múltiples razones, pero quizás una que para mí es especialmente importante, ¿no? Es que no existe un tributo de estas características en ninguna jurisdicción, digamos, tributaria de nuestro entorno, ¿no? Como es normal. Y por tanto, claro, como es normal, efectivamente, ¿no? Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues esto va a perjudicar fiscalmente y por lo tanto en términos de competencia a nuestras entidades, ¿no? En comparación con las entidades internacionales, pero también las entidades que están operando en España y que van a estar exentas del gravamen, ¿no? Y sobre todo yo creo que no hay que perder de vista una realidad digamos aplastante, ¿no? La banca española junto con la francesa es la que más impuestos está pagando en Europa, ¿no? Y esta brecha se va a ampliar todavía más con la aplicación de este gravamen, ¿no? Y si quieres, para aterrizar un poco los números en lo que es las entidades de CECA, yo creo que es importante compartir con la opinión pública que el año pasado nuestras entidades tuvieron una contribución fiscal del 48,7%, ¿no? Es decir, que por cada 100 euros de beneficios, 48,7 euros se dedicaron al pago de impuestos, es decir, una proporción tremendamente elevada, ¿no? Por lo tanto, nos parece que añadir además un gravamen a este contexto de fuerte contribución fiscal nos parece excesivo, ¿no? Sobre todo porque el término forrarse es un poco... Sí, no, sobre todo... Aparte sí. de macarrilla, ¿no? Es un término un poco fundado, ¿no? Oiga, se están forrando. ¿A qué se refiere forrarse? ¿A que cuando los tipos estaban en menos 0,5 perdíamos? Exacto, ¿no? Yo creo que aquí el error es haber confundido esta idea de beneficios extraordinarios o caídos del cielo, ¿no? Porque realmente cuando miramos a esos beneficios, los beneficios que han sido unos buenos resultados este año, si miramos lo que ha ocurrido en las entidades de CECA, realmente no se debe los buenos resultados no se debe realmente al impacto que ha tenido la subida de tipos en el negocio bancario, porque este impacto... muchos serán el 23. Claro, se han dejado sentir sobre todo al final del año, en los últimos meses, ¿no? Entonces, ¿por qué estos buenos resultados? Realmente porque se ha disparado la demanda del crédito, un 33%, ¿no? Claro, en un contexto de crecimiento económico del 5,5%, que es muy elevado, ¿no? Pero también se explica porque las entidades españolas hoy son de las más eficientes de Europa, ¿no? Una eficiencia ganada a pulso en la última década de tipos de intereses negativos que ha obligado a las entidades a buscar pues, esas eficiencias para poder mantener la rentabilidad, ¿no? Por lo tanto, no hay beneficios caídos del cielo, ¿no? Lo que hay realmente son unos beneficios ordinarios por la propia actividad y dinámica del sector bancario y gracias a la eficiencia y profesionalidad de las entidades. Yo creo que esa es la clave para interpretar estos buenos resultados, ¿no? ¿Están entrando las entidades españolas en una guerra por hipotecas y también por depósitos? Bueno, yo creo que, primero, como representante de una asociación bancaria, no me puedo pronunciar sobre las prácticas comerciales particulares de las entidades, ¿no? Ahora,
quizás ayuda a entender un poco la situación, el entender de dónde venimos. Y venimos de una política monetaria ultra expansiva, de una década, ¿no? de política monetaria ultra expansiva, de dinero barato, dinero abundante. Básicamente, ¿para qué? Pues para fomentar el crecimiento económico a través de la financiación crediticia, la actividad crediticia de la banca, ¿no? Y por tanto, en este contexto de mucha liquidez, los bancos no han tenido que recurrir a los depósitos como en otras épocas, ¿no? Ahora, esta situación se está revirtiendo. Es decir, ahora mismo hay una política monetaria que no es expansiva, que es todo lo contrario, restrictiva, además con un giro muy acelerado, ¿no? Y muy brusco, y por lo tanto toda esta liquidez acabará drenándose, ¿no? De hecho, en los últimos 4 meses el Banco Central Europeo ha drenado ya 1 billón con B de euros del sistema financiero, ¿no? Entonces, en este nuevo contexto de menor liquidez, la banca va a tener que acomodarse y por lo tanto es previsible que acuda de nuevo a los depósitos, ¿no? Pero ahora mismo no lo necesita. De momento, como digo, hay un exceso de liquidez, ¿no? Pero esta tendencia está cambiando ya, ¿no? Está empezando a cambiar. Tras un 2022 marcado en su recta final por grandes cambios en esas hipotecas, ¿no? Debido al endurecimiento monetario, ¿cuál es la fotografía que tiene quien vaya a entrar, por ejemplo, ahora? ¿Cuál es la fotografía que veis desde CECA, quien vaya a la compra de la vivienda? ¿Cómo va a ser ese escenario? Bueno, aparecía una noticia el otro día que hablaba de cierta estabilización, ¿no? En los precios. ¿Han tocado techo? Yo sería prudente, ¿no? A la hora de hacer este tipo de valoraciones. Estamos en un contexto de incertidumbre, vemos cómo está repuntando. España ha habido repuntes de la inflación, ¿no? Estos 2 últimos meses. El Banco Central Europeo claramente ha dicho, ¿no? Que tiene la intención de seguir subiendo tipos y que va a monitorizar muy de cerca la evolución de la inflación. Por lo tanto, bueno, en este contexto es previsible algún repunte del Euribor, ¿no? Y por lo tanto podría tener algunas consecuencias en el precio. Y también el precio de los productos hipotecarios al final también depende mucho de la propia dinámica competitiva del mercado, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo sería prudente, ¿no? Quizás estemos en un periodo de transición o no, con una cierta moderación ahora mismo, pero yo creo que hay que seguir de cerca cuál es la evolución de la inflación y cómo evolucionan los tipos, ¿no? Entrado en enero el Código de Buenas Prácticas, ¿ha dado tiempo a ver algún efecto que aporta este Código de Buenas Prácticas? Bueno, realmente entra en vigor este conjunto de medidas de choque, ¿no? Que pone en marcha el sector bancario para proteger al deudor hipotecario más vulnerable el 1 de enero, ¿no? Es decir, han pasado pocas semanas desde la entrada en vigor de este paquete, por lo tanto es todavía un poco pronto, ¿no? Es cierto que en la presentación de resultados algunas entidades han dado algunas cifras, ¿no? sobre cuántos clientes, digamos, vulnerables han adherido a este esquema de protección, pero son cifras bajas, ¿no? Y esto al final pues creemos que es el reflejo de una morosidad que sigue estando en niveles pues extraordinariamente bajos, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir que desde las asociaciones bancarias hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento para analizar cómo va evolucionando pues este paquete de medidas y ver un poco cuál es la respuesta que tenemos con los deudores hipotecarios más golpeados, ¿no? Por esta subida de las cuotas hipotecarias. ¿Temen por la morosidad? No, la morosidad, como decía, está en niveles extraordinariamente bajos, ¿no? Y digo extraordinariamente porque está por niveles inferiores a los que teníamos en el 2008, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y eso que hemos atravesado una crisis importante como la de la pandemia, y estamos inmersos ahora en una crisis energética pues de gran profundidad. Pero no estamos en recesión, lo gordo no ha venido. Pero no estamos en recesión, efectivamente, lo gordo no ha venido. Ahora bien, desde el sector prevemos que vaya a haber un repunte de la morosidad, posiblemente pues a partir del segundo semestre, ¿no? En la medida que la economía se desacelera, ¿no? Y en que la inflación pues va haciendo mella sobre el poder adquisitivo también de las familias, ¿no? Pero yo creo que ahí la buena noticia es que realmente en esta crisis, ¿no? La banca parte de una situación de solidez financiera, que nada tiene que ver con lo que había en otros momentos, ¿no? Y por lo tanto está preparada para resistir, ¿no? a estos embates y a estas turbulencias económicas y a ese incremento de la morosidad, ¿no? Alberto Aza, portavoz de CECA, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Muchas gracias.